Ministerios Aliento de Vida presentan. Quiero hablarles en este día de por qué ayunamos. Es un tema importante. Cada principio de año en esta casa comenzamos el año en ayuno y oración. Y yo sé que algunos ya lo hacen por tradición, otros lo hacen en buen espíritu y hay otra gente que dicen, yo no sé por qué tanto ayuno, por qué tanta oración. Y algunos simplemente lo están haciendo para que los vean, pero no porque realmente están ayunando. Y algo así llegó a suceder en el pueblo de Israel. Es bueno aclarar que de manera oficial, en lo que Dios había establecido como sus fiestas en Israel, solamente una de las fiestas o de los eventos que Dios había instituido en Israel, una vez al año estaba establecido un ayuno. Era el ayuno en el día de Yom Kippur o el día del perdón. Ese es el día en que se sacrifica un animal por todo el pueblo, por toda la nación, y se confiesa el pecado y es un día de arrepentimiento. Por lo tanto, es un día de ayuno, de recogimiento supremo. Pero luego no está establecido otro día de manera oficial como día de ayuno y oración. Sin embargo, acá en el libro de Zacarías, que es un profeta que le toca profetizar ya al final del cautiverio babilónico y al retorno de un grupo que ha retornado a Jerusalén para reedificar las murallas y el templo, descubrimos que hay un grupo de Betel que envía a una delegación para preguntar a los sacerdotes y profetas, en primer lugar, implorar el favor de Dios. Y esto es bueno, escúcheme bien. Si algo es importante cuando vamos a hacer algo, es implorar, buscar el favor de Dios. Nosotros necesitamos, más que cualquier otra cosa, buscar el favor de Dios, la gracia de Dios, la dirección de Dios para nuestras vidas. Pero este grupo pregunta y dice, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia, en este caso de alimentos, como hemos hecho ya algunos años. Y habla claramente de los 70 años del cautiverio, que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y a través del profeta Jeremías Dios le había dicho que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y así fue. Pero al cumplimiento de este tiempo Dios levantó a Ciro para que diera un decreto y volviera un grupo para reedificar las murallas y el templo. Y hubieron por lo menos 3 grandes retornos desde Babilonia a Jerusalén. Y esta gente se había acostumbrado durante estos 70 años a que en el mes quinto de cada año sacara un tiempo de ayuno y oración, de aflicción. ¿Por qué? Porque le habían destruido el templo. En el mes quinto Nabucodonosor había destruido el templo y eso era una pérdida muy grande para ellos. Y realmente lo era. Y entonces por esto instituyeron, sin que Dios lo hubiera dicho, un tiempo de ayuno y oración. Y entonces es ahí donde esta gente pregunta, ¿vamos este año también a tener el ayuno que hemos hecho durante los últimos años? Y la respuesta de Dios es una respuesta que trae otra pregunta. Y es una pregunta que tiene que ver con usted y conmigo. Le da la mano a la persona que está a su lado y le dice, esa pregunta de Dios tiene que ver contigo y conmigo. Mire lo que Dios dice. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaron y lloraron en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? En otras palabras, ¿ese ayuno lo hicieron para mí? ¿Lo hicieron por mí? ¿O fue algo que lo hicieron rutinariamente? ¿O fue algo que lo hicieron ustedes por decir que estaban ayunando? Y esta es una pregunta que tiene que ver con nosotros, repito. Esta temporada de comienzo de año, estamos en ayuno y oración hasta el 21
de enero. Y hay la pregunta que Dios nos hace: ¿ese ayuno es para mí? En otras palabras, ¿ese ayuno tiene que ver con Dios en nuestras vidas o lo estamos haciendo como una rutina más de la iglesia? Una rutina religiosa más. Yo quiero decirte que podemos caer en un ayuno rutinario, un rito religioso más, y en la medida en que pasan los años, hacerse más rutinario y perder el sentido verdadero de lo que Dios quiere que hagamos. Yo quiero que veamos ayunos que Dios rechaza, ayunos que Dios desecha, ayunos que desagradan al Señor. Ve conmigo a Isaías 58, los versículos 3 al 5. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Buscan vuestro propio gusto. En otras palabras, ese no es un ayuno para el Señor, es un ayuno para buscar nuestro propio gusto. Oprimen a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hágase la pregunta: ¿queremos que nuestra voz sea oída en los cielos? ¿Queremos que nuestra voz sea oída en el cielo? Dele la mano a la persona que está a su lado y pregúntele: ¿tú quieres que tu voz y mi voz sea escuchada en el cielo durante este tiempo? Pregúntele a la otra persona que está a su lado, delante, detrás de usted. Dígale: ¿tú deseas que nuestra voz sea escuchada delante de Dios en los cielos en este tiempo? Entonces, Dios está diciendo y señalándonos cosas que no debíamos hacer para que nuestro ayuno sea escuchado en los cielos. Número 1, dice la queja del pueblo. Dios dice: ¿por qué dicen ustedes, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿No le ha pasado que usted dice, pero yo no sé, he orado, he ayunado y nada pasa? Como que Dios está sordo, como que no hace caso. ¿Será verdad que Dios está sordo? Isaías 59, verso 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, Él sigue salvando y Él sigue escuchando. ¿Qué es lo que hace que Dios no escuche? Versículo 2 de Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace que Dios no nos escuche? A pesar de que oremos, a pesar de que ayunemos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no está escuchando. ¿Y por qué Dios no escucha? Yo quiero que veamos realmente lo que Dios está diciendo. Volvamos a Isaías 58. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto. ¿Le parece esto familiar? Ay, este día lo voy a escoger para dormir mucho. Este día me lo voy a pasar en las redes sociales. Ahí. ¿Usted cree que eso es ayuno? Otra cosa que hacen: y oprimen a todos vuestros trabajadores. Tratan mal a sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. Para nuestro propio gusto, para oprimir al otro, para contiendas, para debates, para herir con el puño. Hay gente que está en pelea con el otro. No te preocupes, voy a entrar en un ayuno delante de Dios, y el ayuno es para pedirle a Dios: vuélale la cabeza a fulano, Padre. ¿Usted cree que Dios le está escuchando? No, no te va a escuchar. ¿Alguien me está oyendo? Mira fulano, Señor, haz que me la pague, Señor.
Dios no escucha esa oración. Es aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ayuno que Dios desecha, que Dios rechaza. Ahora, hay un ayuno que glorifica a Dios. Quiero que vea los versículos 6 al 7 allí mismo en Isaías 58. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tus hermanos. Un amigo mío decía que este es un ayuno social. Sí, pero un momentito, este sigue siendo un ayuno. Dios lo que está diciendo acá, está diciendo dos cosas básicas que deben existir, que son innegociables al momento de alguien ayunar y orar. En primer lugar, hagámonos la pregunta: ¿cuándo el pueblo de Dios ha ayunado? Número uno, cuando el pueblo de Dios ha estado en peligro, ha sido imperante convocar ayuno y oración. Cada vez que hay peligro para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor, es imperante que haya ayuno y oración. Número dos, se ayuna y se ora buscando dirección de Dios. Número tres, se ayuna y se ora buscando santificación del Señor. Dirección, por ejemplo, al comenzar un nuevo año, al tomar una decisión importante. Antes de tomar una decisión importante, debe buscarse la voluntad de Dios. ¿Alguien me está oyendo? Pero imprescindiblemente por encima de estas tres, amados hermanos, hay dos cosas que deben estar como prioridad. La primera, en el ayuno y oración tiene que haber arrepentimiento de parte nuestra con respecto al pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que humillarnos delante de Dios confesando el pecado, apartándonos del pecado. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Oh, yo creo que alguien no está entendiendo. Si queremos que nuestra voz sea escuchada en lo alto, hay que quitar el pecado de por medio. Y la única manera de que el pecado sea quitado de por medio es confesándolo y apartándonos de él. ¿Alguien me está oyendo? Proverbios 28:13 dice: el que oculta su pecado o lo disimula no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Algunas versiones en inglés dicen if renounce, si renuncia. En español dice y se aparta. Algunas versiones en inglés dicen si renuncia a su pecado. ¿Alguien me está oyendo? ¿Quieres que Dios te escuche? Hazle la pregunta a la persona que está a tu lado también. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Que Dios nos escuche? Hay que confesarle a Dios nuestros pecados y debemos apartarnos renunciando a nuestros pecados. A veces estamos allí extasiados con el pecado, disfrutándolo. ¡Ay, qué pecadito más sabroso! Hermano, el pecado puede parecer atractivo, pero su consecuencia es muerte en todo el sentido. Su consecuencia será sumamente desagradable para nuestras vidas. Siempre el pecado trae como consecuencia algo horrible para nuestras vidas. Por eso una de las primeras cosas que debemos hacer en un tiempo de ayuno y oración es asegurarnos de que nos hemos arrepentido y apartado del pecado. Segundo, imprescindible, tiene que haber reconciliación con el prójimo. O sea, Dios no nos va a escuchar en una contienda pidiendo que el Señor derribe a aquel, acabe con aquel. Dios no lo va a hacer. Amén. Excepto que sea gente impía que se levanta contra el pueblo de Dios impíamente, despiadadamente. En ese caso tenemos toda
la autoridad para pedir al Señor que intervenga y que nos libre. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Que nos libre del mal, que nos libre, que pelee contra nuestros enemigos, pero no que pelee contra nuestros hermanos en la fe. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ojo con eso. Y en ese reconciliarnos incluye, hermanos míos, el acordarnos de aquel que probablemente no ha sido tan favorecido como nosotros. Aquel que probablemente no tiene la provisión que usted y yo tenemos. Compartir con aquel que tiene necesidad. Bendecir, dar. Es una actitud que tiene que estar en el corazón de todo cristiano verdadero. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ayudar, socorrer. Y eso no tiene que ver nada con tus diezmos y ofrendas. Es algo que personalmente haces. Luego, como iglesia, como cuerpo, podemos hacer cosas juntos, unidos, precisamente con esos recursos que Dios provee. Pero hay cosas que personalmente estamos llamados a hacer. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Reconciliarnos, buscar la forma, siempre que dependa de nosotros. Porque hay momentos que usted trata de evitar peleas con algunos hermanitos. Usted trata de evitar que se agraven conflictos y ellos insisten y buscan la forma y dale, sobre todo de una manera irrespetuosa, de una manera desconsiderada. Ya no depende de uno. Entonces, en ese caso, lo mejor es uno cortar para no meterse en una mayor profundidad de conflicto y pedirle a Dios que nos ayude, que ponga gracia para que haya en este caso reconciliación. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Dale el aplauso al Señor ahí donde está. Ahora, vinieron en algún momento los fariseos delante de los discípulos del Señor Jesús y le dijeron: ¿qué pasa con ustedes? Los discípulos de Juan ayunan y nosotros ayunamos. ¿Y por qué ustedes no ayunan? Y ahí no tuvieron que responder los discípulos, sino que el mismo Señor respondió y dijo: ¿puede acaso los que están de boda ayunar? Hágase la pregunta. Imagínese que usted se va a casar. Está en el día de su boda, en la noche de su boda. ¿Se va a meter en un ayuno y oración? Yo sé que hay algunos que son súper espirituales, que dicen: decreto un ayuno de 40 días. Déjeme decirle, el que hace eso muchas veces tratando de ocultar otras cosas. ¿Ok? No me venga con súper espiritualidad. Eso es lo que está diciendo Jesús. En el tiempo de la boda, mientras el novio está ahí, hay que aprovechar el tiempo. Jesús dice: pero cuando el novio le fuere quitado, ayunarán. O sea, la iglesia tiene que saber que tiene que ayunar y que orar. Amén. Más todavía, te tengo buenas noticias. ¿Trae algunas consecuencias esto? Quiero decirte que todo lo que tú y yo hacemos trae consecuencias. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Si hacemos algo malo, traerá malas consecuencias. Si hacemos algo bueno, especialmente en la voluntad de Dios, traerá buenas consecuencias. Yo quiero que veas ahora las recompensas del ayuno. ¿Cómo? ¿Hay recompensas? Sí hay recompensa. Así que quiero que te abroches los cinturones y te prepares a contemplar esto, porque yo sé que algunos estarán diciendo: Dios mío, mira de qué está hablando. Ay, Dios mío, yo con esta hambre tan fuerte. ¿Sabe por qué muchas veces no puedes vencer en un ayuno y terminas derrotado, peor que como entraste al ayuno? Porque vives de jartón en jartón. Eres un jartón, una jartona. Una de las primeras cosas que debe hacer alguien para poder ayunar es antes, escúcheme, si va a ayunar en el día de hoy, desde anoche, antes de acostarse, debió estar diciendo: Señor, te entrego este ayuno de mañana. Te lo entrego, te consagro mi estómago. Señor, pasa tu mano por mi estómago, fortalece mi cuerpo y ayúdame, Señor, a prosperar en este ayuno como tú deseas. Y le garantizo, escúcheme bien, que Dios le va a dar la fuerza, le va a dar la gracia, va a recibir el poder y va a tener un día excelente en ese ayuno. Aleluya.
Y entonces en vez de aflicción le va a ser de gozo. Se va a dar cuenta que a veces para llegar, algunos llegan a las 3 de la tarde y es gateando. Y ay, Dios mío, ay, ¿cuándo vas a llegar? Algunos llegan a las 6 de la tarde y eso es un milagro. Ay, Padre, mirando cada segundo del reloj. Pero cuando oras y te encomiendas a Dios, antes de, recibes una fortaleza sobrenatural de lo alto de parte del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, hay recompensas del ayuno que se hace. Si se hace como Dios quiere, hay recompensa. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, desde el 16 al 18 dice: cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Escúchame bien, los hipócritas, el ayuno de los hipócritas, ¿cuál es? Hacerle creer a los demás que ellos sí que ayunan, por eso ellos son más santos. Y por ejemplo, gente como yo que tengo la cara larga, imagínense que yo la ponga más larga. Oh, hermana, estoy en ayuno. De hecho, no debía ser para publicarlo, aunque corporativamente hay que anunciarlo, ¿me entendió? Para que los demás se incorporen, pero no para ponerlo en redes sociales. Hermano, estoy en el día 49 de mi ayuno. Cuando el ayuno es corporativo, o sea, muchas personas están envueltas, ya es público, ¿ok? Pero cuando es individual no debe estarse publicando, porque sería como los hipócritas que quieren dar la imagen de que son más santos de la cuenta, que son santurrones. Mire la instrucción que da el Señor. Esa gente que hace eso dice: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, no van a recibir más de ahí. Si lo hiciste para que los demás te vean, si lo hiciste para que los demás crean, para que el pastor crea que estoy ayunando, para que el flaco ese me deje tranquilo, ya recibiste tu recompensa. No vas a recibir nada más. Dígale a la persona que está a su lado: asegúrate de no perder tu recompensa. Ahora, verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. En otras palabras, procura hacerlo sin tener que aparentar una falsa santidad. Dice aquí: sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. Aquellos, aleluya, déselo fuerte si es para el Señor. Aquellos que entran en un ayuno con una actitud correcta de humillación, de arrepentimiento delante del Señor, de reconciliación con el prójimo, en tanto usted pueda hacerlo, porque cuando el otro lo que quiere es guerra y usted quiere paz, usted difícilmente le pueda cambiar la mentalidad al otro. Pero en tanto dependa de nosotros estar en paz. El que entra en el ayuno con la actitud correcta, repito, de arrepentimiento, de humillación, de apartarse del pecado y de reconectarse con el prójimo, y luego están las otras motivaciones: buscar dirección, buscar que el Señor te santifique más, buscar que el Señor te revele, te hable más, te agudice el entendimiento, te dé discernimiento, te ayude a entender cuál es la voluntad de Él en determinada situación, en una situación en la que tienes que tomar una decisión. Necesitas que Dios te indique cuál es su voluntad. Esas son razones. Cuando entras en ese ayuno con la actitud correcta, mira lo que dice Isaías 58, pero ahora desde el verso 8 al 12. Isaías 58, desde el verso 8 al 12, mira lo que está diciendo.
entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová, ¿qué va a pasar? Será tu retaguarda. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Hermanos, cuando hay arrepentimiento y humillación del pecado delante de Dios, mira lo que pasa. ¿Tú sabes lo que va a pasar? El gozo de la salvación vuelve a tu vida. Vas a sentir la gloria de Dios en tu vida. Dios estará moviéndose en tu vida nuevamente. Estarás habilitado por el Espíritu de Dios como un instrumento útil para su gloria. Y la gloria de Dios se dejará ver sobre ti. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Alguien le dé el aplauso al Señor ahí donde está. Aleluya. Ahora mira más. Dice que la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Quién podrá venir a atacarte de espalda si la gloria del Señor es tu retaguardia? ¿Quién? Aleluya. ¿Quién contra nosotros si el Señor es con nosotros? Versículo 9. Entonces invocarás y ¿qué va a pasar? Y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar, ¿qué? Vanidad. Y saciares el alma afligida y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará los lunes solamente o los domingos solamente. ¿Y qué más va a pasar? Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Importante. ¿Estamos acá, hermanos míos? Gloria al Señor. Entonces, ¿hay recompensa en el ayuno? Las hay. Pero cuando se activan, cuando lo hacemos con la actitud y la motivación correcta. ¿Alguien me está oyendo? Cuando vienes delante de Dios con una actitud de arrepentimiento, de humillación, de apartarnos de lo que Dios aborrece, de buscar la paz con los demás, si los demás lo permiten, porque hay veces que los demás lo que quieren es guerra. Obviamente usted no quiera meterse en guerra, evite, busque la forma. Aunque parezca que usted le está huyendo, es mejor que parezca así y no que usted está buscando pleito. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Dale el aplauso al Señor ahí donde estás. Y el Señor que te ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará. ¿Cómo? ¿Y dónde? En público. Se pone de pie allí donde está. Aleluya. Así que, amados hermanos, les hago este llamado. Les animo a tomar en serio esto. A cada día comenzar el día presentándose delante del Señor, pidiendo al Señor fortaleza, consagrando ese ayuno para la gloria del Señor, y Él le va a dar fuerzas y Él va a derribar malicia del diablo. Pero todo debe comenzar, número 1, humillación, arrepentimiento delante de Dios, humillación delante de Él, arrepentimiento del pecado, apartarnos del pecado, renunciar al pecado. Número 2, procurar, en tanto dependa de nosotros, la paz con los demás. Este es un buen tiempo, escúchame bien, para buscar dirección de Dios para este nuevo año. Señor, danos dirección, ayúdanos, muéstranos qué hacer, cómo hacerlo. Tienes una encrucijada, estás en una encrucijada, tienes que tomar decisiones importantes. Necesitas que Dios te muestre, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es importante entender esto.
Necesitamos que Dios agudice nuestro entendimiento para entender la palabra del Señor. ¿No estabas entendiendo la palabra de Dios? ¿No comprendes la palabra de Dios? Este es tiempo para que le digas: Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento para comprender tu palabra. Te lo suplico, quita toda venda de mis ojos y de mi corazón para que pueda ver y entender tu voluntad. Si estabas enfrentando algunas dificultades que sabes que no son normales, que se están yendo más allá, que tú dices algo extraño está sucediendo, comienza a pedirle a Dios: pelea mis batallas, Señor. Interven en esta situación. Te suplico que me socorras, que me ayudes. Y Dios te va a ayudar, te va a escuchar. Porque cuando hay arrepentimiento, los cielos se abren. Él abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos. Él abre las ventanas de los cielos, abre las puertas y escucha el clamor de su pueblo. Y vas a ver la gloria de Dios, y vas a ver la mano de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en ese problema que estás enfrentando. ¿Alguien me está oyendo? Este es un tiempo de desafío de parte del Dios eterno para nuestras vidas, para que nos santifiquemos, buscar la santificación del Señor. Este es un tiempo clave para eso. Tienes una batalla con algo que no logras vencer, un pecado como que no te suelta. Esta es la hora de que esas cadenas se rompan. Es la hora de que todo eso se rompa, buscando el rostro del Señor genuinamente. Yo quiero que ores delante de Dios en esta hora, con esa actitud de humillación, de arrepentimiento, de todo corazón. Vamos a hacerlo en esta hora, en el nombre de Jesús. Cada quien ora individualmente, presentando su condición, presentando su oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.